Echa tu pan sobre las aguas, que después tú lo hallarás. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Echa tu pan sobre las aguas. Saludamos a toda la audiencia que a esta hora sintonizan la Vid Estéreo 88.7 FM. Este programa está patrocinado por la Iglesia Cristiana Robles de Justicia Vista Sol Venezuela y transmitido por la Vid Estéreo 88.7 FM, la radio que está ensanchando nuestro territorio con el mensaje transformador del Evangelio. Hoy nos acompaña en los controles técnicos nuestro hermano Alfredo Méndez y en cabina nuestra hermana Mileidis Bolívar, quien les habla su hermana en Cristo Yelixa Hernández de Maldonado. El día de hoy estaremos hablando un tema muy interesante titulado El llamado de Dios. Vamos a hablar sobre los tipos de llamado que podemos ver reflejados en la Biblia y vamos a reflexionar acerca del llamado de Dios en nuestras vidas. Vamos a estar hablando sobre el llamado general que el Señor le hace a toda la humanidad y vamos a estar hablando sobre el llamado específico que Dios le hace personalmente a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar, antes de iniciar con nuestra actividad de hoy, vamos a estar buscando en el libro de Mateo, el capítulo 22, versículo 1 al 14, el cual nos habla sobre la parábola de fiesta de bodas. Amén. Dice así: respondiendo Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 22, del 1 al 14. Amén. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos. Malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra que en esta mañana nos da para reflexionar. Hoy hemos elegido el tema, como les dije al principio, el llamado de Dios. Nosotros podemos ver que en la Biblia existen básicamente dos tipos de llamado: el llamado general, el llamado universal, que el Señor le hace a toda la humanidad, y vemos el llamado específico, el que es encomendado para una tarea, el llamado con propósito específico. Amén. Hoy tenemos invitada a nuestra hermana Mileidis Bolívar. Hermana Mileidis, bienvenida.
nos gustaría escuchar qué opina usted sobre este tema, sobre el llamado general que Dios le hace a toda la humanidad. Amén. Amén. Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos escuchan en esta mañana. Doy gracias a Dios primeramente porque me permite estar nuevamente en nuestro programa Echa tu pan sobre las aguas, llevando la palabra del Señor. Bueno, sí, tenemos este llamado de parte de Dios a servirle, a buscarle. Vemos que el llamado de Dios es esa invitación que Él nos hace a unirnos a Él en todos los aspectos de nuestras vidas, a depender de Él para cumplir su propósito. Bueno, y el principal llamado, el llamado universal, es el llamado que el Señor le hace a toda la humanidad, el llamado a la salvación, el llamado al arrepentimiento, para que vengamos a Él, a sus pies, a servirle, y en Él encontrar el perdón de nuestro pecado y poder gozar en su presencia de vida eterna. Si tenemos este llamado, el llamado a la salvación de parte de Dios, podemos ver que podemos recibir este llamado como nos dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Aquí vemos que debemos de confesar el nombre de Jesús y creer que Él murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, que solo en Jesús recibimos salvación. El Señor quiere que lo recibamos como dueño y Señor de nuestras vidas y podamos ser salvos. Debemos de confesar a Jesús como el dueño de nuestras vidas y creer en nuestro corazón de que murió, pero también resucitó de entre los muertos para que en Él podamos encontrar la salvación. Para recibir esta salvación también debe haber en nosotros un arrepentimiento, el arrepentimiento de nuestros pecados, el querer dejar nuestra mala manera de vivir y comenzar a vivir conforme al llamado del Señor, conforme a lo que el Señor le agrada, dejar el pecado atrás, porque el Señor nos hace ese llamado de las tinieblas a la luz. Somos llamados a venir a servirle al Señor a su luz admirable, dejando atrás todas las cosas malas, y que nosotros haya ese arrepentimiento, y que día a día queramos cada día parecernos más al Señor, que haya un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Ese es el primer llamado que el Señor nos hace a todo, el llamado universal, el llamado a esa invitación a ser salvo en Jesucristo. Amén. Seguido de este llamado de la salvación está el llamado a la santidad. El llamado a la santidad nos dice, podemos entender que en el libro de Levíticos, en Levítico 19:2, el Señor nos dice, ¿verdad? Entendemos allí que el Señor nos dice, sé santo porque yo soy santo. Y vemos que si fuese imposible vivir en santidad, Dios no lo hubiera ordenado. El Señor quiere que una vez que seamos salvos, Él nos llama a vivir una vida santa, buscándole, agradándole en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Si Él nos dice que seamos santos porque Él es santo, es porque Él nos va a ayudar. Sabemos que aquí en la tierra no vamos a alcanzar la santidad en su plenitud, pero podemos caminar, vivir camino a esa santidad que al Señor le agrada. Vivir practicando lo que el Señor nos manda, agradable ante de Él. Seguir sus pisadas. El Señor quiere que nos parezcamos a Él, que seamos como Él, amorosos, comprensivos, que perdonemos, que nuestros corazones sean limpios, porque en su palabra nos dice que bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Allí nos parecemos al Señor con un corazón limpio, lleno de amor, lleno de perdón, lleno de la verdad de Cristo. A eso el Señor nos llama una vez que recibimos su salvación, a ser santo porque Él es santo. Amén. Bueno, vemos que allí tenemos el llamado a la salvación. Una vez salvos, el Señor nos pide que seamos santos, que practiquemos su verdad, que hagamos todo conforme a su voluntad, a lo que Él le agrada, dejando el pecado atrás. Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador,
En nosotros comienza a morar el Espíritu Santo, el cual nos ayuda en nuestras debilidades, al cual debemos declamar en todo tiempo para que sea nuestra ayuda, nuestra guía y nuestra fortaleza para caminar en santidad. El otro llamado universal es el llamado a todo el que sirve al Señor Jesucristo, es la gran comisión, el llamado a todo hijo de Dios, el de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Eso lo vemos en el libro de Marcos 16:15. Ir por el mundo y predicar el Evangelio. Es lo que en esta mañana mi hermana Yelixa estamos haciendo para la gloria y la honra del Señor, predicando las buenas nuevas de salvación, querido amigo, que nos escucha en esta mañana. Te hacemos nuevamente este llamado de parte de Dios, esta invitación de que puedas recibir al Señor como Salvador de tu vida, para que puedas gozar de vida eterna. Dejes de hacer el mal para que vivas agradando al Señor. Y una vez sirviendo al Señor, este llamado universal, este llamado a la gran comisión, es para todos los hijos de Dios. Que así como nosotros somos salvos en Cristo Jesús, llevar ese mensaje de salvación a toda la humanidad. Gloria a Dios. Así es, mi hermana. Podemos ver que el Señor nos da la invitación, nos hace el llamado para que seamos salvos, para que tengamos santidad, podamos vivir en santidad, porque su palabra dice: sed santos porque yo soy santo. Nos hace el llamado a ser partícipe de la gran comisión, de la evangelización. Vemos que el Señor en este llamado a la salvación es el primer llamado para pertenecer al reino de Dios. Dice en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 2, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados, la palabra arrepentíos, metanoeo, de meta después y noeo, pensar. El arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de mente, lo cual a su vez lleva a un cambio de propósito y acción. Cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo, decidimos ser parte del reino de Dios, decidimos aceptar la invitación, allí entramos a ser partícipes del reino. Amén. Como les decía mi hermana Milady, el llamado a la salvación es un llamado universal. Este primer llamado que el Señor nos hace implica una renuncia y cambio de actitud, un nuevo nacimiento. Implica también sumisión y deseos de aprender de la palabra de Dios, y un continuo perfeccionamiento, un continuo buscar del Señor. ¿Por qué? Para mantenernos en su camino. No hay nacimiento en el reino de Dios sin arrepentimiento. Si queremos ser parte de este reino, debemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que es el primer paso. Y sí, debemos ser santos. El Señor nos hace este llamado. Amén. Una de las tareas del Espíritu Santo es llamar líderes consagrados del reino. Todo hombre y toda mujer son llamados. Dios nos da la oportunidad a todos de ser parte del reino. Amén. Todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito. Propósito designado por Dios. Amén. En el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Tenemos llamado de parte de Dios. Amén. Somos llamados con propósito.
con propósito de servirle, con propósito de adorarle. Todos tenemos la bendición de ser llamados. Hay personas que aceptan el llamado, aceptan la invitación, y como dice la palabra, muchos son llamados, pocos los escogidos, pasan a ser escogidos. Porque para ser escogidos por Dios hay que aceptar el llamado de Dios. Hoy les pregunto, amados, allí donde ustedes están, en su casa, en sus hogares, sus lugares de trabajo, les invito a que reflexionen a qué te ha llamado Dios. Vamos a un corte musical y posteriormente vamos a estar hablando sobre el llamado específico que Dios nos hace. Amén, amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el llamado específico que Dios nos hace. Amén. Vamos a estar primeramente Dios nos llama a ser obedientes. Dios nos llama a tener responsabilidad, pero también el Señor nos llama al servicio. Vemos que en la Biblia muchos profetas fueron llamados por el Señor y algunos dijeron, heme aquí, como es el caso del profeta Samuel y del profeta Isaías. Otros, como huyeron del propósito de Dios y tuvieron que ser procesados. Este es el caso del profeta Jonás, el cual cuando el Señor le habló, él huyó y tuvo que pasar por un proceso. Amén. Bueno, vamos a estar, antes de hablar sobre el llamado al servicio, vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Y allí vamos a ver cómo reaccionó el profeta Samuel ante el llamado de Dios. Amén. Vemos que a través de la obediencia Dios se revela a Samuel a través del llamado que Dios le hizo. Dios llama a sus hijos a cumplir una tarea específica, amados. Una de las más grandes experiencias en la vida del cristiano es tener un encuentro con el Señor. Recibir el llamado de hacer una obra o un trabajo para el reino de Dios a través de ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Porque sabemos que este mensaje está llegando a personas que son cristianas y a otras que todavía no han aceptado a Cristo. Entonces podemos ver que las personas, cuando ya han aceptado a Cristo, muchas no han comprendido el llamado, y es allí donde a través del discipulado, a través de la consejería, a través de la palabra, a través de tener comunión con Dios, van recibiendo poco a poco instrucciones y revelaciones acerca del llamado de Dios en sus vidas, y van sintiendo vocaciones en lo que quieren hacer, en que quieren trabajar, en que quieren colaborar, en qué quieren hacer para el reino de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el más alto ejemplo de servicio. Nos ofrece el modelo de servicio que espera que sigan todos sus discípulos. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, el capítulo 20, versículo 25 al 28, que dice así: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Vemos aquí el más grande ejemplo que nos dio el Señor acerca del llamado al servicio. La palabra servicio es la acción y efecto de servir. El diccionario de la Real Academia Española define servicio como prestación que satisface alguna necesidad humana
y que no consiste en la producción de bienes materiales. El servicio cristiano es dar asistencia al creyente a través de los distintos ministerios. Esto lo podemos ver en Primeras de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Los que ayudan en este pasaje se refiere a todas las formas de servicio y apoyo. Todos los que participan de la Gran Comisión tienen llamados particulares. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres llamados por Dios. Vamos a ver en Primera de Samuel, el capítulo 3, el versículo 4 en adelante. Amén. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Corriendo a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Allí podemos ver la disposición de Samuel, que así como Samuel servía a Elí, decidió servir también a Jehová. Él no había conocido de una manera directa y personal a Dios. Era importante que Samuel tuviera un encuentro personal con Dios al iniciarse como profeta. Allí el Señor le había hablado y le conocía. Él le dijo a Dios: tu siervo oye. Samuel había aprendido a ser humilde y obediente. De la misma manera que se puso a disposición de Elí, ahora estaba a disposición de Jehová. Él comenzaba a conocer a Dios, estaba predestinado para servir a Dios. Obedeció al llamado y fue escogido por Dios para un propósito específico. Dios siempre ha querido que seamos salvos. Dios siempre ha querido usarnos. Dios siempre ha querido tener una relación personal con cada uno de nosotros. Pero debemos escuchar, obedecer y seguirle. Amén. Para poder tener ese encuentro personal con Dios a través de su palabra, a través de un evangelista, Dios tiene muchas maneras de hablar con nosotros. Amén. En este caso, la forma en que habló con Samuel fue una manera personal, audible, así como muchos profetas del Antiguo Testamento. Pero hoy en día, nosotros a través de la oración tenemos la oportunidad de tener encuentro personal con Dios. Amén. También podemos ver otro ejemplo de personas que en el Antiguo Testamento decidieron seguir a Dios. Y cuando el Señor les llamaba, le decían: heme aquí, como es el caso del profeta Isaías. Esto lo podemos ver en el capítulo 6, versículos 8 y 9. Dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Aquí el profeta Isaías se puso a la disposición del Señor para ir a dar este mensaje. Él permitió que el Señor le usara. Así nosotros podemos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Quizás el propósito de Dios sea que usted ayude a varias obras. En este caso, quizás usted tiene un llamado para servir ayudando a los niños, puede tener un llamado para servir en el diaconado, puede tener un llamado para ayudar en varias áreas de la iglesia, pero usted debe sentir la vocación y el deseo, la inspiración, el deseo de servir al Señor. Porque cuando el Señor nos llama a servirle, si nosotros le obedecemos a esa vocación que nace en nuestro corazón, ahí pasamos a ser escogidos. Recuerden que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Entonces, por aquí podemos ver que esta tarea del Espíritu Santo de llamar personas para el reino de Dios es una tarea que solo pocos la asumen y solo pocos la aceptan, porque muchos son los llamados. Y tenemos nuestro llamado, y hoy les invito a que abracen su llamado. A aquella persona que ha sentido en su corazón el llamado de Dios a servirle, abrace su llamado y pase a ser un escogido. Amén. Podemos ver también el caso de desobedecer al llamado de Dios. En el libro de Jonás hay una historia sobre el profeta en la cual vemos que primeramente él huyó. Él huyó de la presencia de Dios. No se puede huir. Donde esté, allí está Dios. Dios está en todas partes, amados. Cuando vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero de la presencia de Jehová no podía huir. Dios está en todas partes. Dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y se echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así pasó todo este pasaje que ustedes pueden leer con calma en sus hogares. Y hubo un momento en que Jonás declaró que él estaba huyendo del llamado, estaba huyendo de Dios. Y los marineros decidieron echarlo al mar. Allí ustedes en su casa leerán con más calma esta historia, que nos llama a reflexionar acerca de la obediencia y la desobediencia al llamado. Porque todos tenemos llamado a la salvación, pero también tenemos un llamado personal, un llamado específico. En este caso, Jonás estaba siendo llamado por Dios para llevar un mensaje a la tierra de Nínive, y él no quiso, él desobedeció al momento, a diferencia del profeta Samuel y del profeta Isaías, que decían, heme aquí. Jonás decidió huir y fue procesado. Él fue procesado en ese instante, y él comprendió su llamado. En él hubo arrepentimiento.
hubo arrepentimiento, amados. Y hoy yo les invito a que indiferentemente cuál sea el llamado que Dios les haga, de servir, de adorar, de trabajar, de amar, abracen su llamado. El día viernes recuerdo que había culto de niños y el niño me decía, pastora, yo quiero predicar. Pastora, yo quiero predicar. Y tenía varios, bueno, digamos que meses diciéndome, quiero predicar sobre Jonás. ¿Sí? Sí, porque hay que ser obediente, no hay que ser desobediente. Ajá, Leonardo, vas a predicar sobre Jonás. Y estaba muy contento él, porque predicó sobre Jonás. Y cuando pasó a dar la reflexión, le pregunté a mis hermanos, a mis hermanas, ¿a qué te ha llamado Dios? Hoy yo también les pregunto a ustedes, ¿a qué te ha llamado Dios? Y resulta que en la noche muchos hermanos me respondieron, Dios me llamó a perdonar, Dios me llamó a amar, Dios me llamó a adorar, Dios me llamó a trabajar. O sea, el mensaje del llamado es tan general que cada persona reflexiona acerca de lo que Dios quiere para sí. Hoy quisiera que reflexionemos allí donde estemos acerca del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. En cuanto a la obra de Dios, a la iglesia, podemos ver que somos como parte del cuerpo de Cristo, cada uno tiene su función. Gloria a Dios. Tiene su función. Y en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene una actividad que hacer. Muchos son llamados a adorar, otros son llamados a servir, otros son llamados a trabajar. Tenemos los llamados apóstoles, llamados pastores, llamados evangelistas, llamados profetas, llamados a maestros, llamados misioneros, diferentes tipos de llamados. En cuanto a lo que se refiere a la obra de Dios, a la iglesia. Y podemos ver que todos tenemos la oportunidad de participar y de ser parte del cuerpo de Cristo. Así que, amados, que han sentido en su corazón este llamado de servicio, les invito a que hablen con su mentor, con su pastor, y le digan, yo quiero servir a Dios en esta área. Yo siento en mi corazón servir a Dios. Yo siento en mi corazón este llamado. Y tenga la certeza de que su pastor les va a ayudar. Amén. Les va a ayudar a desarrollar esa habilidad como pastor, como hombre de Dios. En nuestro caso, bueno, mi esposo está al frente de la iglesia Robles de Justicia Vista al Sol, el pastor Alexis Maldonado. Hoy no se encuentra con nosotros porque está cumpliendo unos compromisos laborales. Le bendecimos. Y les digo, amados, que pueden contar con todos nosotros. Amén. Y bueno, la palabra está dada. Abracemos el llamado. ¿A qué te ha llamado Dios? Amén. Hermana Milady, ¿qué nos puede decir usted acerca de esta palabra? Sobre este versículo de muchos son llamados, pocos los escogidos. Porque todos tenemos el llamado. Dios es maravilloso, Dios es bueno y nos ha llamado a todos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Sabemos que para ser escogidos tenemos que aceptar el llamado que Dios nos hace. ¿Qué nos puede decir? Bueno, primeramente debemos aceptar ese llamado a la salvación, el llamado que el Señor nos hace a toda la humanidad, esa invitación a recibirle como dueño y Señor de nuestras vidas. Y sí, muchos son los llamados y pocos los escogidos,
porque hay quienes aceptan este llamado con la seriedad que corresponde y otros que no la toman con tal seriedad. Y el Señor toma en cuenta todas estas cosas porque Él quiere que veamos ese llamado como ese regalo maravilloso al cual debemos de apreciar, la salvación. Y sí, mi hermano, reflexionemos en este tema en esta mañana y no nos pase como a Jonás, que el Señor tenga que reprendernos porque no obedecemos al llamado como Él nos ha mandado. Nos dice en el libro de 2 de Timoteo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos de cumplir la palabra del Señor, hacer lo que a Él realmente le agrada, caminar conforme a la voluntad de Dios, seguir sus pisadas, parecernos cada día más al Señor, desear estar agradable ante Él, para pertenecer a esos escogidos que el Señor vendrá a buscar. El llamado de Dios es esa invitación a vivir una vida que le glorifique a través de la fe, la obediencia y el servicio a los demás. Como decía nuestra hermana Yelixa, el mayor ejemplo que tenemos es el de Jesús, que dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Es allí donde el amor de Dios debe de morar en nuestros corazones, que es un llamado muy bonito, el de servir, pero ese lo hace realmente la persona que está llena del amor de Dios, que siente el amor por su prójimo, porque también el Señor nos dice que le amemos a Él y amemos a nuestro prójimo. Entonces reflexionemos en esta mañana, que si estamos cumpliendo cabalmente a ese llamado que el Señor nos está haciendo, si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y que estamos tomando con seriedad el llamado a la salvación, el llamado a la santidad, el llamado al servicio que Él nos hace a nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Milady. Dios bendiga también al grupo de intercesión que está activo. Un saludo a nuestra hermana Rosalía, a nuestra hermana Carmelita, a nuestra hermana Milagros Rodríguez. Dios les bendiga. Un saludo y un fuerte abrazo a todos los oyentes que en esta mañana tuvieron la oportunidad de escuchar esta palabra de fe. Que Dios les bendiga. Amados, será hasta otra oportunidad. Echa tu pan sobre las aguas, que después tú lo hallarás. Y